Ahora sí, mis hermanos, váyanse preparando porque estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Muy emocionado estoy de continuar con ustedes este Evangelio de Marcos. Si no estuviste la semana pasada, tengo buenas noticias para ustedes. Estamos trabajando para hacer ya crear un podcast donde cada semana se estén pasando las predicaciones que estamos teniendo aquí y ustedes pueden acudir a la buena noticia es esta: el próximo miércoles yo les voy a dar aquí el anuncio, pero el próximo miércoles ya va a estar el podcast arriba. Y el próximo miércoles ya va a estar el primer predicación, o quizá las dos predicaciones ya estén, ¿verdad? Las primeras dos predicaciones ya van a estar en el podcast. Entonces, más adelante el próximo miércoles les voy a hablar más de eso, pero eso es una forma práctica. Va a estar el podcast, va a estar en Spotify, si ustedes usan Spotify, o va a estar en YouTube, si usan YouTube, o ¿cuál es la otra plataforma? El iTunes, si usan iTunes. Pero van a estar en las tres diferentes plataformas. Oren al Señor, porque aparte de ese podcast que es exclusivamente predicaciones, estamos orando y trabajando para hacer un podcast diferente, con temas específicos donde voy a poder yo compartir con la gente que quiera y le interese escuchar acerca de temas, quizá qué dice la Biblia acerca de ciertos temas, ciertas circunstancias, familia, bueno, tantas cosas que vamos a poder hablar. Luego les voy a hablar de esto, pero está en creación eso. Pero por lo pronto ya vamos a tener las predicaciones al alcance, ya no nada que pásamela para acá, pásamela para allá, ya podemos ir todos al podcast. Su trabajo será compartir el podcast con otros, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero comenzar con esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que no, valga la pregunta, espero no se me vayan a ofender, pero alguna vez te has sentido como que no sirves para nada? ¿Alguna vez te has sentido especialmente en la familia de Dios? Como, pues, ¿yo qué hago? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi valor? ¿Para quién sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Alguna vez te has sentido como que lo que tú haces no es tan importante para Dios como lo que otros hacen? Quizá algunos de ustedes también se sientan no solamente que no son importantes, pero quizá que su trabajo no es suficiente, que se sienten cansados espiritualmente, se sienten afligidos, se sienten que están abrumados. Quiero sugerirles esta noche que quizá eso se deba a que no hemos aprendido de Jesucristo cómo hacer ministerio. Quizá no hemos aprendido de Jesucristo cómo hacer ministerio. Ministerio, quiero aclarar, la palabra ministerio significa servir. ¿Ok? Eso es la palabra ministerio. De repente, como que exaltamos demasiado esa palabra, ¿no? Y yo quiero estar en el ministerio. Y pues, ¿qué significa eso? Oh, no, yo fui llamado al ministerio. Wow, a decir y decimos, ha de ser uno de los elegidos, de los importantes de la iglesia, ¿no? Pero ministerio significa servicio. Y todos los hijos de Dios hemos sido llamados a servirle a Él. No todos hemos sido llamados a servirle de la misma forma, pero todos hemos sido llamados a servirle a Él. Para poder servir a Dios, tenemos que imitar al maestro de los siervos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzó Él? Y quiero hacer esta dinámica con ustedes. A lo mejor les parezca algo raro, les parezca, no sé, pero me voy a aventurar con ustedes. Estaba leyendo hace poquito que los cristianos hemos perdido la capacidad de imaginar. ¿Recuerdas cuando eras niño y que eras... ¿Cuántos de ustedes eran esos niños que imaginaban sus historias, sus juegos? ¿Algunos de ustedes aquí? Ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, tenían un amigo imaginario? Levanten la mano los que tienen amigo imaginario. Ahí está, no estoy. Yo no tenía amigo imaginario porque se peleaba con el otro amigo imaginario. No tenía imaginación, pero me imaginaba, me encanta. La imaginación era parte de nuestra vida, especialmente en nuestra generación. Las nuevas generaciones
casi ya no tienen esa facultad de imaginar. ¿Por qué? Porque ahora todo se nos presenta por medio de la tecnología. Ya no necesitas imaginar porque la tecnología te lo ofrece todo, absolutamente todo. No decimos algunos cuando se trata de libros que dice, ¿has leído Narnia? ¿O has leído El Señor de los Anillos? Y la respuesta típica, mejor me espero a la película. Porque no queremos leer y no queremos entrar en ese hermoso y diría yo, sagrado proceso de la imaginación. Dios nos dio la capacidad de imaginar, de meditar, de pensar. ¿Amén, hermanos? Creo yo que esa es una de las razones por qué la Biblia hoy no es leída entre los cristianos. Se nos hace demasiado tediosa, aburrida, que no la comprendemos. Y es que estamos tan apresurados, estamos tan acostumbrados a la información tan diluida y tan programada y tan fácil que leer se nos hace muy difícil. Quizá a alguno de ustedes les sea difícil esto y no estoy juzgando ni estoy condenando porque en el mundo en el que vivimos es más común ahora que antes. Pero quiero todo esto para hacer esta dinámica. Quiero animarles a que de aquí en adelante, cuando ustedes leen la Biblia, hagan un esfuerzo, especialmente Marcos que estamos estudiando, hagan un esfuerzo de imaginar. Que se imaginen estando ahí, que piensen estas preguntas que hacen las personas que imaginan. ¿Cómo se hubiese sentido Jesús? Imagínate el paisaje, imagínate el lugar, imagínate todo lo que está sucediendo, porque en eso el Señor habla. Aún en eso no estoy diciendo que interpretes la Biblia con imaginación, pero estoy diciendo que te aproximas a la Biblia pues como un niño que aprende a imaginar. ¿Me estoy explicando? Y en ocasiones así necesitamos incluso hasta orar. De repente no somos creativos hasta en la oración. No sabemos ni qué pedirle al Señor, ¿sí? Porque la imaginación se limita con la información. Una vez que tienes información, más información tienes, menos imaginación ocupas. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si yo les digo acerca de nuestro edificio que queremos conseguir y que estamos pidiendo al Señor, si usamos toda la información disponible, esto es lo que algunos de ustedes quizá propongan. Vamos a hablar con un realtor, vamos a buscar lugares, precios, ubicaciones, vamos a hacer todas estas cosas y traemos una lista de cosas y cuando decimos al Señor en oración, venimos, Señor, que nos acomode la circunstancia para poder rentar y vamos a juntar dinero. La imaginación diría algo así más atrevido. Señor, danos un lugar gratis. Señor, ábrenos la puerta sobrenaturalmente. No tenemos, pero tú eres el dueño de todo. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Y empezar a pedir con fe, con imaginación, que Dios hará lo que Él quiera. Pero nosotros venimos a Dios con esa imaginación. ¿Me explico? Entonces, tanto tiempo para decirles una cosa. Voy a leer esta porción de la Escritura y les voy a pedir una cosa. No lean. Imaginen conmigo. Escuchen la lectura. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos, pero piensa en esta escena de la vida de Jesús. Estoy en Marcos, después pueden leerlo para que vean que no estoy mintiendo, pero Marcos capítulo 1, versículo 9, y hoy solamente vamos a leer hasta el verso 14, ¿ok? Marcos 1, 9, escuchen la palabra. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio Jesús abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos, los que se abrieron, que dijeron, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu
Espíritu le impulsó al desierto, a Jesús, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Señor, creemos que lo que acabamos de leer es tu vida, Jesús. Creemos que todo lo que leímos es verdad, que todo lo que leímos querías que lo supiéramos. Creemos que lo que acabamos de escuchar, Señor, tiene un mensaje tuyo para nosotros. Humildemente te pedimos, háblanos a nosotros, tus ministros. Te queremos servir, Señor. Queremos vivir la vida que tú viviste, en el poder que tú anduviste y con la victoria que tú disfrutaste, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, leímos la semana pasada, meditábamos en que estaba Juan el Bautista anunciando acerca de la venida de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? Y Juan el Bautista terminó su mensaje con las palabras del versículo 8. Vean lo que dice el verso 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, hablando de Jesús, os bautizará ¿con qué? Espíritu Santo. Juan reconoce y anima a los espectadores a que esperen a aquel que vendría, el Cordero de Dios, que iba a bautizarlos. Recuerden que Juan está en el Jordán bautizando, está metiendo gente en el agua, ¿cierto? No les está echando agüita así, sino que no está esparciendo agua, no está diciendo, no, está agarrándolos, tomándolos, y esta gente viene confesando sus pecados, identificándose con sus pecados, ¿cierto? Identificándose con sus pecados, reconociéndolos, identificándose también con la vida nueva que quieren vivir. Y dicen, ya no quiero esta vida. Y Juan les decía, ok, no quieres esta vida. Y los bautizaba en señal de arrepentimiento. Se identificaban con el arrepentimiento. ¿Ok? No eran salvos porque se bautizaban. Ellos estaban identificándose solamente con su pecado, pero también identificándose como seguidores de esta nueva vida de arrepentimiento. Y luego Juan les dice, yo les bautizo en agua. Este es un símbolo nada más, les dice Juan. Esto es agua, es un elemento natural que todos conocen. Pero viene uno que viene a bautizarlos no con agua. Viene a bautizarles ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Imagínense conmigo la idea. Algunos están siendo sumergidos en el agua. Algunos está Juan bautizando gente a diestra y a siniestra. Ya me imagino los brazos de Juan, hermano, bien ponchado, ¿verdad? Haciendo esto bien fuerte y todo. Y mientras unos están entrando en el agua, otros están saliendo bautizados. Y mientras Juan está haciendo este trabajo de bautizarlos, les dice a los que van saliendo y a los que van entrando, yo los bautizo con agua, pero viene alguien que va a hacer algo muy similar a lo que yo hago, pero con el Espíritu Santo. Y los que van entrando dicen, wow, o sea que hay algo más que esto para mí. Y los que van saliendo, que están empapados del agua, dicen, así como el agua me llena, me satura, me envuelve, así seré envuelto del Espíritu de Dios. Y Juan dice, sí, exactamente eso es lo que va a suceder. Van a ser envueltos, saturados con el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo la idea, hermano? Y eso sucedió. Sucedió en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, donde los santos de Dios, los discípulos estaban orando. ¿Y qué descendió? El Espíritu de Dios, pero descendió como lenguas de fuego, dice como fuego, pero fueron saturados, llenos del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. Ahora podían servir al Señor. ¿Me estoy explicando? Y mientras Juan está diciendo eso, en una de esas que tanta está bautizando Juan, dice la Escritura, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Mientras Juan estaba bautizando en el río Jordán, Jesús estaba ¿dónde? ¿Dónde vivía Jesús?
Ahí dice, Nazaret. Por eso es que Jesús le decían Jesús el Nazareno. Jesús no nació en Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero resulta que, ¿recuerdan cuando Jesús nació? Lo querían matar y todo eso. Entonces José tiene que huir a Egipto. Y cuando el ángel le dice a José, ya puedes regresar con tu bebé, José dice, no, yo ya a Jerusalén ya no voy. Mejor me quedo en Nazaret. Y entonces Jesús se cría con los nazarenos. No tiene el acento de Belén, tiene el acento de los nazarenos. Y por cierto, que Nazaret de Galilea no era un pueblo así como Popov, ¿verdad? No era un pueblo sofisticado, era un pueblo del barrio. Quizá Jesús, hablaba como chilango. No sé, ¿verdad? Pero Jesús quizá estaba, ¿me están entendiendo? Jesús no se crió en Summerlin. Jesús se crió en el este de Las Vegas. Están en el hood, ¿verdad? Jesús ahí estuvo. Entonces que llegó Jesucristo y era identificable. ¿Están entendiendo el punto? Pero cuando Juan estaba bautizando, mientras él estaba, y quiero que imaginen conmigo, Galilea, Nazaret de Galilea está arriba, está el mar de Galilea arriba. Del mar de Galilea se desprende el río Jordán que desciende, y este río Jordán desciende hasta la zona de Jerusalén, de Israel, ¿ok? Juan el Bautista está bautizando en la parte media, quizás media baja del río Jordán. ¿Conmigo están? Jesús está en Galilea, Nazaret, y dice aquí el texto, Jesús desciende. Todos los teólogos creen, la mayoría de teólogos creen que Jesucristo tenía ya a esta altura, tenía 30 años. Y la pregunta tenemos que hacérnosla, ¿qué estaba haciendo Jesús todos estos 30 años? Porque Jesús no había hecho ningún milagro, no había hecho nada, no tenía absolutamente, era una persona desconocida. ¿Qué hacía Jesús por 30 años? En la oscuridad, en el anonimato. Déjenme decirles que Jesús estaba viviendo una vida como tú y como yo. Bajo la tutela de sus padres. Lo más seguro es que Jesús aprendió el oficio de su papá adoptivo, José. ¿Y qué era José? Carpintero. Lo más seguro es que Jesús era un carpintero y estaba trabajando ahí, viviendo su vida normal bajo sumisión de sus padres, trabajando en el taller o yo qué sé, o trabajando para la gente adinerada, ayudando a arreglar sillas o mesas o yo qué sé qué es lo que los carpinteros hacían en aquel entonces. Pero ese era su trabajo por 30 años, el anonimato. Y algunos dirían, qué vida tan desperdiciada. Pero no la de Jesús y no la tuya. De repente pensamos que el ministerio es estar acá en el espectáculo y haciendo y acomodando sillas y haciendo todo lo que es la iglesia. Pero Jesús, aunque su ministerio público fue de 3 años, Jesús tuvo una vida de santidad, tuvo una vida de obediencia, toda una vida de diligencia, toda una vida de respeto. Nunca, nadie en sus 30 años, nadie sabía que era Dios. Sus mismos hermanos dijeron, no, este no puede ser el Mesías, si lo conocemos, nunca lo hemos visto hacer ningún milagro. No podemos creer que este sea el Mesías. Sus hermanos no creían en él, pero nadie podía negar que Jesús era íntegro en sus caminos. Nadie podía negar que Jesucristo era un hijo obediente. Era un hombre de 30 años sirviendo a Dios sin que nadie se diera cuenta que estaba sirviendo a Dios. Y muchos de nosotros pensamos que nuestra vida diaria no importa. Pero déjenme decirles a cada uno de ustedes, varones, que tú puedes servir a Dios mientras estás haciendo las escaleras, Paco. Que tú puedes servir a Dios mientras estás trabajando en la noche, que apenas puedes, ¿verdad? Tú puedes servir a Dios donde quiera que estás, porque es tu vida para el Señor. Cristo no comenzó a vivir para Dios a los 30.
Cristo vivió para el Padre todo el tiempo. Ustedes saben lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que Jesucristo le dijo a sus papás, en Lucas, les dice, ¿que no saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Tenía 12 años el chamaco. Pero ya a los 12 años él estaba interesado en vivir para el Padre. Qué hermoso, hermanos. Porque ese fue nuestro Señor. Y aquí habemos jóvenes y están los viejitos. ¿Verdad? No. Hay jóvenes, hay ancianos, hay gente madura. Están todos, aquí están representadas todas las edades. Ya tenemos a nuestros niños, aquí está nuestro pequeño también. Y todo es que no tendrá valor la vida. Sí tiene la vida valor, especialmente cuando vives para Dios. Pero va a llegar el momento en que el Señor te va a utilizar. Va a llegar el momento en que estás listo para que Dios te lleve al siguiente nivel. Y esto se los digo para todos ustedes, con la pregunta que le hacía, que sienten que no están sirviendo y que no están haciendo nada. Pues vive para el Señor. Vive para Cristo. Y estarás sirviendo. La semana pasada alguien me estaba diciendo, pastor, es que yo no siento que aquí no encajo. Si estás enfocado en encajar aquí, estás equivocado. Quiero que entiendas que tu tarea no es venir a encajar aquí entre nosotros. Tu tarea es encajar en el plan perfecto de Dios. El plan que Dios tiene en general. Y cuando estás en el plan de Dios, es fácil embonar con todos los que están viviendo y caminando en el plan de Dios. ¿Tiene sentido eso, hermanos? De repente estamos pensando que te quieres sentir importante. Pero por 30 años Jesús estuvo en el anonimato. Y si tú quieres seguir a Cristo, deberías estar satisfecho con el anonimato mientras estés sirviendo al Señor. Hay algunos que no aceptan eso. Hay algunos que no aceptan servir y ser fieles a Dios en el anonimato. Pero déjenme decirles que Jesús lo hizo. Moisés lo hizo. 40 años en el desierto. Pablo también sirvió a Dios en el anonimato. Estuvo varios años, antes de ser el apóstol Pablo, varios años preparándose y siendo fiel y siendo discipulado por Bernabé y por algunos otros. Estuvo en el anonimato. David, antes de ser rey, se aventó muchos años en el anonimato y bajo la persecución. ¿Acaso somos nosotros mejores que el Señor Jesús? En ninguna manera. Podemos ser fieles y servir al Señor donde quiera que estamos. Así que Jesús baja a Galilea y dice aquí, fue bautizado por Juan en el Jordán. Déjeme decirle rápidamente que Juan al principio, cuando ve a Jesús venir, los otros evangelios nos dicen esto, que Juan dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo presenta, va bajando Jesús a las aguas, al Jordán, se va preparando Jesús y viene hacia Juan y Juan dice, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y luego dice que Jesús se pone, los otros evangelios, Mateo y Marcos, ustedes los pueden leer en su tiempo, pero Mateo y Marcos nos dice Mateo y Lucas nos dice que Jesús está disponiéndose a ser bautizado por Juan y Juan le dice a Jesús, no, Señor. No. Tú bautízame a mí. Y el Señor le responde, no, deja porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Que Jesús se bautizó porque era pecador y también estaba reconociendo sus pecados, hermanos, en ninguna manera. ¿Por qué se bautizó Jesús? Quiero decirles algunas cosas. Número 1, Jesús se bautizó para identificarse con nosotros, porque el bautismo es identificación. Y Jesús está viniendo y diciendo, aunque yo no soy pecador, y más adelante Dios el Padre lo afirma, lo ratifica, diciendo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aunque Jesús no es pecador, Jesús lo está identificando ¿con quiénes? Con los pecadores. Y Jesús se bautiza para identificarse con nosotros en nuestra condición de pecado. Se bautiza también porque esa es la manera en que iba a ser reconocido. Si Jesús no se bautiza, no iba a suceder la escena que estamos por ver, donde el Espíritu Santo desciende.
¿Me estoy explicando? Y la Biblia dice específicamente que Dios le dijo a Juan el Bautista lo siguiente: tú vas a reconocer al Mesías porque el Espíritu va a descender sobre él. Tú te vas a dar cuenta cuando el Espíritu descienda sobre él y ese será el Mesías. Así que, aunque Juan lo declara por fe y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es hasta que es bautizado que Juan realmente dice, verdaderamente es Él. Qué hermoso, hermanos, que el Señor se identifica con nosotros. Cuando estamos hablando del bautismo, ese era el bautismo de arrepentimiento, ¿recuerdan? Pero nosotros también celebramos un bautismo simbólico, el bautismo en agua, ¿cierto? El bautismo que nosotros tenemos tampoco nos salva. Nuestro bautismo también es un simbolismo de identificación. El libro de Romanos nos dice que cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Que cuando nos bautizamos decimos, yo creo que Cristo murió y resucitó por mí. Número 1, también cuando nos bautizamos estamos diciendo, así como Cristo murió y tiene una vida nueva, así yo he muerto y tengo una vida nueva para seguir a Cristo. Vivo en una novedad de vida. Nos bautizamos identificándonos con el plan de Dios para nosotros, que somos parte del nuevo reino que Cristo estableció, el reino espiritual. ¿Están conmigo? Esto es lo que estamos diciendo cuando nos bautizamos. Cuando alguien te dice que te tienes que bautizar para que se laven tus pecados, no ha entendido el evangelio. Porque la Biblia nos dice que somos perdonados de nuestros pecados en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. También Dios dice, hermanos, en esto qué preciosa identificación, porque Jesucristo, hermanos, se identifica con nosotros pecadores siendo Él inocente. Me recuerda lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios, que vio a su Hijo perfecto, lo identificó con los pecadores para que Él perfecto sea castigado por nosotros los pecadores y nosotros recibamos la justicia de Dios. Te quiero decir el día de hoy, cristiano, si tú le has fallado al Señor, si tú has pecado, si tú has tropezado, quiero recordarte esto. Cristo se identificó contigo. Por eso murió en la cruz por ti. Para que tú te puedas identificar con Él. Identificarte con su resurrección, con su nueva vida, con su perdón. Si tú le has fallado al Señor, ya deja de estarte dándote golpes de pecho y mejor dile al Señor, Señor Jesús, gracias por perdonarme. Ayúdame a vivir esa nueva vida que tú me diste en la cruz. ¿Sí me explico? Recuerden, hermanos, que el Señor nunca no nos vino a traer a Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y como hijos de Dios tenemos que recordar esto constantemente, porque a menudo estamos golpeándonos, flagelándonos y lo mal que hice. Y dice el Señor, tienes razón, sí estuvo mal, pues por eso murió mi hijo. Pero levántate. Vive como mi hijo vivió. Identifícate con la vida de Cristo. Recibe la vida de Cristo. Muchos no están sirviendo al Señor porque siguen identificándose con su pecado en lugar de identificarse con Cristo resucitado, con Cristo que les perdonó. Que Dios nos ayude. Y entonces dice aquí el texto, verso 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Qué bonita figura, hermanos. La palabra abrirse aquí, cuando dice aquí que vio abrirse los cielos, es que se rasgaron los cielos. Algunos escépticos dicen esto, ¿no? Y me da risa en ocasiones las respuestas de los escépticos, de los ateos. No, lo que quiso decir el autor es ahí de que ¿han visto cómo las nubes se abren?
Que tú estás ahí, ves que las nubes se abren y de repente cuando se abre la nube atraviesa el rayo del sol y se ve muy bonito, se ve romántico, se ve precioso. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La palabra aquí, rasgarse los cielos, es literalmente, hermano, de una manera sobrenatural, los cielos se despejaron, se abrieron. No es que estaba nublado y se despejó, sino que realmente hubo un acto sobrenatural, atmosférico, que se rompieron literalmente los cielos para hacer que la presencia de Dios se manifestara. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Tiene un valor importantísimo eso. Me recuerda a lo que el profeta Isaías escribió. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 64, verso 1. Isaías 64, 1. ¿Están ahí? Isaías 64, 1. Isaías 64, está poquito después de los Salmos. ¿Están ahí? Dice ahí, Isaías, ellos están sufriendo el pueblo de Israel y de una manera profética, algunos creen que este va a ser el clamor de los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Pero aquí Isaías está escribiendo, se está hablando también de un momento de tribulación local que están viviendo ellos. Pero miren lo que piden, la oración de ellos. Oh, si rompieses los cielos. ¿Se dan cuenta? Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Oh, decía el oh Señor, si rompieses esa tela de división de los cielos y desciendes. Estaban anhelando la presencia de Dios para salvarles. ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Está anhelando eso y de alguna manera no estoy diciendo que esta tiene que ser así o que esta es la profecía de ninguna manera, pero lo que estoy diciendo es de que en ese momento que Jesús asciende del agua, literalmente los cielos se rompieron. Esa división celeste que había entre el Padre y el Hijo se abrió. Y ¿saben aquí otra cosa? La misma palabra que se dice aquí que se rompieron los cielos es la misma palabra que se utiliza en el libro de Mateo, donde dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo del santuario. ¿Recuerdan ustedes? De arriba hacia abajo se rompió. Y la idea es de que una pared intermedia, algo que dividía, se rompe para dar acceso a lo otro. Y Dios el Padre quita los cielos de por medio para ver a su Hijo. Cristo quita el velo de división para acercarnos al Padre. Y déjenme decirles otra cosa acerca de esta figura que está muy preciosa. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 19. Disculpen que los tenga así dando vueltas en la Biblia, pero pues al final eso es lo que estamos estudiando la Biblia, ¿no? Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Amén. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar ¿qué? Santísimo, por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos acceso libre, hermanos, y quiero que entiendan esto, lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho. Jesús asciende de las aguas. Dios el Padre abre los cielos. Esto es una figura de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Un milagro. Eso es lo que sucedió, un milagro. Y en ese momento se ve descender al Espíritu como paloma. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser un siervos del Señor? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Hermanos, quiero pedirles una cosa, hermanos, por favor. Si no me han escuchado en estos últimos minutos, escúchenme ahorita. Dependemos demasiado dependemos de lo que se dice desde el púlpito para nuestras acciones. Mi oración es que de aquí en adelante y que nuestra iglesia
no sea ese el caso. No, pues no estoy haciendo, el pastor no me ha dicho que haga algo. No, pues es que no me dicen, no me dan ministerio. Es que no sé qué hacer. Es que no se organiza en la iglesia, no se organiza nada para alcanzar a otros. Oh, mis hermanos, nos hemos hecho tan flojos y tan dependientes del hombre que nos hemos olvidado que el impulsor, el empoderador, el que da visión y misión al hombre es el Espíritu Santo de Dios. No yo, ni ningún pastor, ni ninguna institución. ¿Están entendiendo, hermanos? La iglesia trabaja empoderada por el Espíritu Santo. Yo no sé de dónde se sacó esta idea que solamente las propuestas de la congregación o de la iglesia, del liderazgo, son las únicas propuestas buenas para que sirvas. Cuando tú puedes salir a las calles y compartir el evangelio. Cuando tú puedes por ti solo salir e ir a visitar a un enfermo al hospital. Cuando tú puedes por ti solo, por el poder del Espíritu Santo, llamar a alguien y orar por esa persona. Cuando tú puedes por ti mismo, aquí en este mismo lugar, acercarte a alguien guiado por el Espíritu Santo y decir, puedo orar por ti. Quiero conocerte y saber qué está, cómo te puedo apoyar. Cuando tú por ti mismo puedes ir a ver a un homeless. Cuando te puedes acercar tú por el poder del Espíritu Santo a servir. ¿Por qué de ahora tenemos que depender de lo que dice un hombre? Y si el pastor no me dice, y si el pastor no lo organizó, entonces aquí estamos, que al cabo si no hacemos nada es culpa del pastor. Oh, mis hermanos, esa no es la vida que Cristo vivió. Ni es la vida que Pablo vivió, ni Juan, ni ninguno de los discípulos. Pero nos hemos hecho perezosos y nos hemos hecho atenidos porque no estamos dispuestos a salir como Cristo. El Señor Jesús estuvo 30 años, pero no iba a salir a hacer el ministerio público hasta que no fuera empoderado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Para que se cumpliera lo que la Escritura dice cuando dijo el profeta, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para abrir las puertas a los presos, para quitar las cadenas, para sanar a los enfermos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? El Señor está a punto de hacer todas estas cosas, pero no las va a hacer a menos que el Espíritu Santo de Dios esté sobre él. El Espíritu de Dios ya estaba en el Señor, pero esta es una manera de manifestar que Él nos iba a obrar, que Cristo no iba a obrar, que si no fuera por la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando resucitó, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder. Hasta que no hayan recibido poder, no se vayan de Jerusalén. ¿No les dijo Jesús, hasta que no estudien 3 años en el colegio bíblico, no salgan de Jerusalén? ¿No les dijo, hasta que no reciban un discipulado del apóstol Pedro, no salgan de Jerusalén? ¿Hasta que no reciban los 15 pasos del cristianismo? ¿Hasta que no? ¿Qué es lo que Cristo Jesús les ofreció para que pudiesen salir? El poder del Espíritu Santo. Para caminar con el Señor. ¿Por qué no estamos sirviendo así? ¿Qué pretexto tenemos si no es que a lo mejor no estamos caminando y no estamos siendo llenos con el Espíritu Santo de Dios? Pero si tú eres un hijo de Dios, has sido lleno del Espíritu Santo, hermano, las calles te esperan, el mundo te espera, porque no se enciende una luz y se esconde debajo de un mueble, porque no es así, porque una ciudad encendida no se esconde debajo de la montaña. Estamos a la frente del mundo, saliendo para alcanzar a otros. Y el Señor Jesús así fue lleno, fue empoderado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no te sientes útil? Porque quizá no estás siendo empoderado por el Espíritu Santo. Oh, eso sí lo he experimentado yo. Que me dejo llevar por la carne, que alimento mi mente con las cosas del mundo, que estoy más enfocado en mis intereses que en los planes de Dios. Que estoy embriagado con los placeres de este mundo, no necesariamente pecaminosos, pero al final placeres.
y estoy embriagado con ello, que no soy lleno del Espíritu Santo. Con razón Pablo dijo así: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y ese es nuestro trabajo, mis hermanos, como familia, como hermanos en Cristo, animarnos, motivarnos a que nuestra vida sea una vida llena del Espíritu Santo. Cuando tenemos una vida llena del Espíritu Santo, mis hermanos, nada necesitamos para servir al Señor, porque el Espíritu Santo ya nos está moviendo para tomar acciones. ¿Cuándo fue la última vez que tú, hijo de Dios, cristiano, de 15 años, de 20 años, de un año, de un día de cristiano, cuándo fue el último día que tú por el Espíritu Santo fuiste e hiciste algo que el Espíritu de Dios te estaba diciendo que hicieses? ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a la voz del Espíritu Santo? Y si no lo has hecho, quiero animarte: sé lleno del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo: ¿qué padre de ustedes, si su hijo viene y le pide un huevo, le vas a dar un alacrán o una piedra? ¿Recuerdan ustedes? O le pide un pan. No, dice el Señor, no, si ustedes siendo malos, cuando tu nene te pide algo, sí, mijo, a ver, yo se lo busco. Ay, no tienes para vivir, pero el chamaco quiere el iPhone, no sé, el último iPhone, y ahí andas. Y se lo das al escuincle, ¿verdad? Pues si tú siendo malo puedes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial no te dará el Espíritu Santo si se lo pides? Esa es la situación de Jesucristo. Él obedeció al Señor, se manifestó como hijo de Dios, pero no iba a salir si no era lleno por el Espíritu Santo, si no estaba empoderado. Y en eso se abre, se desciende el Espíritu Santo como paloma y se oye la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Estoy satisfecho contigo. 3 veces en la Biblia nos dice que Dios el Padre habla desde el cielo. Cuando Jesús se bautiza, número 1. Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús es transformado y su rostro cambia y brilla. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Y Pedro le dice a Jesús: ay, Jesús, hay que quedarnos aquí, unas enramaditas, que al cabo aquí está todo Padre. Y Dios una vez más del cielo habla y le dice a Pedro: este es mi Hijo amado. Pedro, esta es mi versión. Pedro, cállate y escucha a mi Hijo amado. ¿Sí? Y la tercera vez Jesús está orando, porque ya va a ir a la cruz. Y le dice: Padre, glorifícate. Glorifícame como yo he glorificado tu nombre. Y el Padre le contesta desde el cielo: yo ya me he glorificado. 3 veces. ¿Sabes por qué muchas veces no servimos a Cristo? Porque no nos damos cuenta lo maravilloso que es Cristo. ¿Sabes por qué muchas veces te sientes inútil? ¿Por qué te sientes fuera de lugar? Porque estás buscando la virtud en ti, en lugar de encontrar la virtud en Cristo. Este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Marcos, ese es el argumento de Marcos. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del evangelio ¿de quién? Hijo de Dios. Vean hermanos, Marcos no era un hombre muy educado, pero lleno del Espíritu Santo. Y vean cómo el argumento de Marcos para que entendamos quién es Jesús. Número 1, Marcos dice: Jesús es Cristo, el Mesías. ¿Y es el Hijo de quién? De Dios. Segundo, Marcos, si ustedes leen, ya lo vimos la semana pasada, Marcos cita a Isaías y Malaquías diciendo que Jesús había sido profetizado 600 años antes. La venida de Cristo ya había sido profetizada. Así que Marcos habla de Jesucristo, Isaías el profeta, Malaquías el profeta, 600 años hablan de Jesucristo. ¿Están conmigo? Luego Marcos se asegura de decirnos que Juan el Bautista dice: viene uno mayor que yo, al cual no soy digno de desatarle los zapatos. ¿Recuerdan? Él es más poderoso que yo y él bautizará en el Espíritu Santo. Testigo número 1, Marcos. Testigo número 2, los profetas del Antiguo Testamento. Testigo número 3, Juan el Bautista. Y para cerrar el caso y que ya quede el veredicto establecido, testigo número 4, Dios el Padre y el Espíritu Santo diciendo: este
Este es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. ¿Sabes por qué nos servimos al Señor? Porque Cristo no es quien nos complace. Porque muchas veces Cristo no es nuestro primer y único amor. Esta palabra es poderosa, hermanos, porque Jesús, Dios el Padre, hubo un momento en que el humano le decepcionó. ¿Recuerdan ustedes Génesis? Y Adán. Y el Padre desde los cielos habló. ¿Se acuerdan ustedes la palabra de Dios desde los cielos? Adán, ¿dónde estás? El Adán perdido fue encontrado por Dios y fue tratado por Dios. Pero aquí tenemos al segundo Adán y Dios diciéndole a la creación, a todos nosotros, a los ángeles y a los mismos demonios: este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta palabra es preciosa porque aquí está poniendo Dios el Padre toda su atención y es donde quiere que nos dirijamos. El libro de los Salmos nos dice que Dios le dijo esto a Jesucristo: tú eres mi Hijo amado y te daré los reinos, te daré la tierra por heredad. Dios ama tanto a su Hijo que le ha dado todas las cosas. ¿No es cierto? Y un día se va a cumplir eso. Pero piensen en eso también. Dios amó tanto al mundo que les dio su Hijo amado. Y tú dices que no eres especial. Y tú dices que no vales nada. Y tú dices que te quieres sentir importante. Y tú dices que quieres ser tomado en cuenta. Y tú dices que... ¿Qué rayos dices? Dios le dio a su Hijo amado el universo. Pero Dios te amó tanto que te dio a su Hijo amado. ¿No te hace sentir especial eso, hermano? Quiero terminar en mis últimos 2 minutos con versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es interesante que Marcos no menciona lo que Mateo y Lucas mencionan de la tentación. Mateo y Lucas nos dicen exactamente cuáles fueron las tentaciones que Satanás le trajo a Jesucristo. Y no voy a entrar en ellas porque el autor no lo hace. Ya habrá otra ocasión donde lo hagamos. Quizá el próximo miércoles haga una segunda sección nada más para evaluar la naturaleza de las tentaciones. Pero lo cierto es, número 1, que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Y quiero que noten una palabra que está aquí en el versículo 10 al principio y en el versículo 12 al principio. ¿La palabra cuál es? ¿La palabra cuál es? En el versículo 10 al principio y en el versículo y luego. Esta palabra y luego se utiliza en Marcos 41 veces y se traduce como y luego o de inmediato. Y es que Marcos quiere hacernos ver una cosa acerca de Jesús. Que Jesús tenía solamente 3 años para cumplir su ministerio. ¿Cómo dices tú cuando andas apresurado y que tienes una misión que cumplir? ¿Sí? Y luego para acá, y luego para allá, y luego para allá, ¿verdad? ¿Sí? Decimos nosotros en México, andamos en friega, ¿verdad? Andamos para arriba y para abajo. ¿Qué otra expresión tenemos para decir eso? ¿Sí? ¿Tienen la idea, hermanos? Marcos piensa en eso y dice, Jesús, esto y luego aquello 41 veces. Esta palabra y luego en el griego solamente aparecen 60 veces en el Nuevo Testamento. 41 de ellas las usa Marcos. Para que vean cómo Marcos quiere presentarnos la idea de que Jesús está en acción. Está en acción constantemente.
Y Jesús, obviamente Jesús tenía una misión que se tenía que cumplir en 3 años. Quiero decirles una cosa, hermano. Creo que en ocasiones no servimos a Dios y no estamos activos sirviendo a Dios porque no nos damos cuenta que nuestro tiempo aquí es corto. Creemos que vamos a vivir para siempre en este mundo. Y somos esas personas que dicen, si mañana iré y traficaré como en el libro de Santiago y voy a vender y voy a hacer y ahora no estoy guardando, ya estamos haciendo planes para qué vamos a comer en Navidad. No, pero no vamos a, no, espérate, no Navidad, primero hay que pensar en el pavo. ¿Verdad? En noviembre y luego pensamos en Navidad y estamos pensando qué vamos a hacer para Año Nuevo y estamos pensando en esto, pero no sabemos lo que dice el apóstol Pedro y lo dice Santiago y lo dice Salmos y lo dicen muchos hombres, que el día del hombre es corto en esta tierra y que tenemos una misión que cumplir. ¿Qué pretexto le vas a poner al Señor? Dios te creó para algo en particular, nos creó para algo en particular. ¿Qué pretexto le vamos a poner? Oh, mis hermanos, si tú supieras que te quedaran 24 horas de vida, te aseguro que cambiarías tu manera de vivir. Cambiarías tu manera de ver muchas cosas, de tratar a tu esposa, a tus hijos, le darías prioridad a tantas cosas y aquellas cosas que eran importantes para ti ni siquiera van a estar en tu radar. Porque solamente tienes que 24 horas de vida. Si tuvieras 24 horas de vida, te voy a decir que no harías. No ibas de shopping. Porque sabías que no valdría la pena. Estarías tratando de dejar un legado, estarías tratando de dejar una bendición para tu familia, estarías tratando de pedir perdón a aquellos que insultaste y les fallaste, estarías tratando de restaurar relaciones, estarías tratando de servir a Dios en una forma u otra, porque te queda poco tiempo. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y por eso anduvo de luego y luego. Y déjame decirte que tú y yo tenemos poco tiempo. Y para los que ya estamos cuarentones, déjame decirte que nos te queda menos. Y para los que son cincuentones y centones, ni les platico. ¿Verdad? Déjenme decirles una cosa, hermanos. Debemos estar listos. ¿Sí? Segunda cosa que no quiero que noten es que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Las pruebas y las dificultades están dentro del plan ¿de quién? De Dios. ¿Quién de ustedes ha tenido pruebas y dificultades esta semana? Levante su mano. ¿Sí? Están dentro del plan de Dios. Jesús, Dios, te pone pruebas y dificultades para coronarte después de ellas. El diablo te pone tentaciones para destruirte. Tú eliges. ¿Me estoy explicando? Pero Dios no tienta a nadie. Pero Él sí permite las pruebas para coronarte y perfeccionarte. Marcos no nos habla de las características y no voy a entrar de eso, pero nos dice una última cosa aquí, con esto quiero terminar. ¿Era tentado por quién? Satanás, el adversario. Pero quiero que pongan su atención en esta última frase. Y estaba con las, ¿qué? Con las fieras y los ángeles le servían. Estuve yo meditando mucho en eso. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos mencionó esto de las fieras? Una vez yo me quedé atorado en el desierto toda una noche. Y déjenme decirles que en la noche, en el desierto, en la oscuridad del desierto, los temores son bastantes. Yo tenía miedo de los coyotes, tenía miedo de las serpientes, de las tarántulas, de los alacranes, de todas esas cosas, porque pues estás en el desierto a solas. Es un lugar muy solitario. No había nadie más con Jesús. Estaba ahí. Y hay muchos temores. Y ahí estaba Jesús así rodeado por leones en Israel. En el desierto hay leones, hay lobos, hay muchas fieras.
que amenazaban su vida. Y aparte de eso, Satanás tentándole. Pero dice al final que los ángeles le servían. Jesús venció la tentación y el libro de Mateo nos dice exactamente cuándo sirvieron a Jesús. Cuando Jesús venció a Satanás en las tentaciones, descendieron ángeles y le ministraban. La palabra aquí servían es le ministraban. El paralelo que quiero que tomen es este. Pongan atención. Hubo alguien que estuvo no en un desierto, estuvo en un jardín. Un jardín precioso, con aguas cristalinas y refrescantes, con los árboles más frondosos, verdes y atractivos que jamás te hayas imaginado. Todo tipo de frutas, deliciosas, atractivas, satisfactorias. No solamente eso, estaba rodeado de todas las bestias del campo, del mundo, pero domadas, domesticadas, sujetas a este hombre. Lo que este hombre le decía a los animales, estos hacían. Eran sus mascotas. Los leones, las jirafas, todo animal sujeto a este hombre. ¿Quién era? Adán. Y en el contexto tan perfecto que Adán tenía, Adán pecó. Falló. Desobedeció a Dios. Eligió la muerte en lugar de la vida. Eligió el orgullo en lugar de la obediencia. Eligió el placer en lugar de la relación. Cristo, el segundo Adán, no estaba en el huerto del Edén. No había sombra para él, no habría un río para él, no había animales que lo acompañaran y lo obedecieran. Todo era peligro, muerte y amenaza. Satanás vino a Jesús en el desierto, en medio de todo eso, y Jesús sirvió al Padre en obediencia y resistió la tentación y venció. Quiero que vean esto, hermanos. Muchas veces nos servimos a Dios porque estamos esperando el ambiente correcto. Estamos esperando las circunstancias correctas. Estamos esperando el Edén. ¿Sí me explico? Cristo nos sirvió al Padre en el Edén. Cristo fue fiel en el desierto. Y fue después del servicio, la entrega y la obediencia que los ángeles le ministraron. El autor de Hebreos dice que los ángeles son reales y que los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que les sirven. Queridos hermanos, Cristo fue el siervo de los siervos. Esperó su tiempo, sirvió empoderado por el Espíritu Santo, sirvió a pesar de las circunstancias y fue fiel. Hoy nos sentamos a los pies de nuestro Maestro para aprender de Él y servirle a Él, porque Él es digno. Quiero animarte que este día salgas pensando, Señor, ¿cómo puedo vivir para ti? Porque el Señor ya vivió por ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por amarnos como nos amas, por manifestarte como te he manifestado, Señor. Te pedimos.